Muy bien, llegamos ya al estudio número 15. Y en este seguimos con el tema de la depresión, ¿sí? Y vamos a ver el tema de la soledad, ¿sí? El objetivo es reconocer y superar el sentimiento de ausentismo y aislamiento emocional. La palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 32, dice así: Pues ya llega la hora, y es ahora mismo, cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Este es Jesús. Y hablando justamente de esto, de la soledad, que muchas veces padecemos. Frecuentemente, cuando pensamos en la palabra soledad, la asociamos con ciertas situaciones de vida. A veces decimos, bueno, está solo, pues es viudo, es soltero, está enfermo y está solo. Bueno, por supuesto, la soledad no es un sentimiento privativo de situaciones determinadas, ni por el estado civil, va a ser soltero, divorciado, ni situaciones sociales, o por pertenecer o no a un grupo, ni tampoco los problemas económicos, o de dinero, por supuesto. En ciertas circunstancias de la vida que propician la soledad, pero todos en algún momento tenemos que enfrentarnos a esta vivencia humana, así como acabamos de leer que el Señor Jesús, en ese momento tan importante para darnos salvación, tuvo que estar solo. Es que la soledad no puede definirse meramente como la ausencia de personas alrededor, no es algo externo que repercute en el interior, aunque a veces coincida la situación externa, sino más bien es un sentimiento y una vivencia íntima, por lo general penosa y motivo de muchas consultas, a los pastores, consejeros, profesionales, aún a los curanderos y parapsicólogos. O sea, es una situación que se vive con frecuencia en la vida. Ahora, es una situación de aislamiento emocional, es experimentar un vacío afectivo, es añoranza de la presencia y calidez de los otros. En el diccionario, la palabra solo tiene dos acepciones principales: falta o falto de compañía, y que no tiene, en segundo lugar, que no tiene quien lo ampare o lo socorra en sus necesidades o lo consuele en sus aflicciones. Entonces, cuando, hablamos de soledad y de los solos, no estamos refiriéndonos únicamente al que padece, sino a los otros que pueden estar ausentes física o emocionalmente. Bueno, ¿por qué? Porque en la perfección de la creación de Dios nos ha diseñado a los seres humanos necesitados de compañía humana. Dice Génesis capítulo 2, verso 18, algo que, siempre decimos, especialmente en los casamientos: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, tenemos esa necesidad de compañía. También necesitamos de una relación íntima con Él, con Dios. Allí en Génesis también, capítulo 5, verso 24, dice que caminó Enoc con Dios. O sea, los seres humanos necesitamos compañía de otros seres humanos, ¿sí? Y necesitamos la compañía de Dios para no estar solos, ¿sí? A causa de la irrupción del pecado en la historia humana, esa inicial armonía del hombre consigo mismo y con el prójimo y con Dios se rompió, y en consecuencia, la consecuencia es sufrimiento y una
y entonces una de las manifestaciones es soledad. ¿Sí? ¿Por qué nos pasa eso? El ser humano es por naturaleza egocéntrico. Para relacionarse con los otros debe romper ese egoísmo natural, salirse de sí mismo y descentrarse. Muchas veces el acercamiento a otros se hace motivo por fines egoístas, ¿sí? Que el otro me ame, me cuide, me escuche, me comprenda, me ayude, me preste, y podemos avanzar en esa lista. Pero las relaciones humanas maduras se basan en la reciprocidad, ¿sí? Es un intercambio mutuo. Cada uno da y recibe. En el Nuevo Testamento, donde tenemos claros parámetros para vivir en comunidad, hay múltiples alusiones a la forma de relacionarse en comunidad. Las palabras como unos a otros, ámense, ayúdense, aliéntense, exhórtense, respétense. Esto nos involucra a todos, sin excepción, y es el modelo vincular sano que Dios nos propone seguir. Bueno, pero la realidad cotidiana nos muestra otra cosa, ¿sí? En nuestra sociedad, en estos tiempos, el individualismo, la competencia, el egoísmo, conflictos personales diversos, ¿sí? Es un panorama que todos compartimos. Esto pasa. Por un lado, vivimos una época donde se habla mucho de la solidaridad y la interdependencia del trabajo comunitario, y por otro lado, el hombre moderno sufre la soledad y el aislamiento. Múltiples causas se conjugan para dar este resultado. Ya hemos citado el espíritu de la época que nos toca vivir, pero también hay motivos personales e individuales para examinar en esta problemática. En primer lugar, modelos adquiridos en la familia, ¿sí? Allí donde empieza todo. A veces padres que son retraídos y solitarios y desconfiados sientan la base para una posterior una dificultad de relación de los hijos. Estos carecen de la confianza básica para poder brindarse dando y recibiendo en la relación con los demás. Lo segundo es la experiencia del rechazo, ¿sí? En nuestra vida, en nuestras relaciones, es muy probable que aparezca en algún momento personas que nos rechazan y dejan huellas muy marcadas que determinan miedo a volver a sufrir, entre otras cosas, las personas que nos han criticado, nos han rechazado de distintas maneras, y uno termina reaccionando, o bien con ira hacia todos, hacia el mundo exterior, o bien retraimiento. No salgo, no me comunico, y surgen los reproches culpando a los demás por la situación, y a veces aún culpamos a Dios mismo. Ese autorreproche por su incapacidad e ineficiencia, anhelan ser amados, pero temen sufrir otra vez el rechazo, y como resultado se alejan de aquellos que podrían brindarle la satisfacción, la amistad que tan necesaria es. Lo tercero también es la sobreprotección recibida de niños, o por el contrario, la desprotección. Niños que han sido el centro de atención de sus padres, y por supuesto al ser después les cuesta relacionarse en un intercambio de iguales, o también los niños que han sido abandonados física y efectivamente, entonces no han sido ayudados a quebrar el egoísmo natural, y aún de adultos son incapaces de descentrarse y pensar en los otros. Sienten que los otros les deben. Les deben amor, atención, servicios,
y experimentan una insaciable sed de amor que los otros seres humanos no pueden cubrir. Por supuesto, el resultado es frustración y soledad. En cuarto lugar, el bajo concepto de sí mismo. A pesar que necesito compañía, el apoyo y la ayuda de los otros, las personas que no tienen un correcto concepto de sí, sienten que no merecen, ¿sí?, recibir cosas buenas que no son importantes y aún llegan a sentir la soledad como un justo castigo por alguna supuesta culpa no muy clara. En quinto lugar, cuántas cosas, ¿no? El miedo a la intimidad. Muchas personas temen establecer relaciones profundas con los demás, amistad, fraternidad, de pareja. Los motivos son diversos. Temen que si se les conoce como son, dejarán de quererlos. Temen no ser como los otros desean. Temen ser abandonados. Mejor no apegarse antes que sufrir una separación. Temen ser juzgados y criticados. Temen no poder responder a las expectativas de los demás. Temen mostrar sus debilidades y temen reconocer que son vulnerables. Estos miedos producen parálisis afectiva. Se bloquean los sentimientos y en muchos casos se produce como una corteza antiafecto. Alguien alguna vez decía, acá en mi casa hace muchos años, yo no tengo ningún amigo, solo enemigos. Ese antiafecto por las dudas. Por supuesto, están los defectos de carácter. Muchas personas padecen la soledad porque muestran en su personalidad características que las hacen indeseables. Ira, murmuración, queja, crítica, amargura, resentimiento. Íntimamente anhelan que de los otros, pero con sus actitudes los alejan. Es importante señalar que esas actitudes solo son la manifestación de una insatisfacción más básica y profunda. Estas son solo algunas de las causas personales que contribuyen a la soledad que muchos padecen. Entre los seres humanos. Es probable que estos problemas se transfieran también, ¿sí?, a la relación con Dios y se sienta a Dios como otro ser humano, o sea, un juez abandonador, severo, indiferente y no confiable e injusto. Es notable comprobar que entre los que nos llamamos cristianos, muchas veces fabricamos dioses de acuerdo a nuestra experiencia humana, que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios en la Biblia de Él. Una tarea terapéutica para esto consiste en conocer a Dios tal cual lo revela la palabra de Dios, y no lo que yo estoy creyendo porque tuve una mala experiencia con alguien, y pienso que Dios es así. Entonces es importante que a través de la palabra yo conozca cómo es Dios, quién es Dios, cuáles son sus cualidades para de esa manera relacionarme con Él, ¿sí? Ahora, ¿es siempre negativa la soledad? Tenemos que ahí también reconocer que hay distintas maneras de soledad. La primera es la soledad que debemos solucionar y superar. La segunda es la soledad que debemos soportar y atravesar. Y la tercera es una soledad que debemos buscar y profundizar. Vamos por la primera. La primera es la soledad que nos enferma y nos hace sufrir, que no nos permite crecer como individuo, que no nos deja expresar nuestras máximas posibilidades como seres humanos.
y que no debemos aceptar con resignación y sí buscar la solución y la superación de la misma. La segunda es la soledad propia de los momentos de crisis y sufrimiento. ¿Se acuerdan lo que leíamos en la palabra de Dios? Jesús, antes de la cruz, estuvo solo. Hay momentos de crisis, de enfermedad o de lo que sea, en que estaremos solos. Pero bueno, esto debemos atravesarlos tomados de la mano de Dios, mientras Él moldea nuestro carácter. La soledad entonces es una prueba de la incertidumbre. Esto, bueno, lo vemos en Jesús. Jesús allí en Mateo capítulo 26, los versos 36 y 46, con sus discípulos, cuando llega al huerto de Getsemaní, con los 3 amigos íntimos, se acercó un poco más, pero en soledad absoluta tuvo que atravesar ese momento crítico, de aceptar la copa de los pecados del mundo. En la palabra de Dios encontramos en tantas ocasiones, Salmo 41, Salmo 37, 7, 143 del 1 al 3. La Biblia está colmada de experiencias humanas de soledad en el sufrimiento. En todos los casos, la presencia incondicional de Dios no se cansa, no se olvida, no se duerme. No se duerme como los discípulos. Dios sí está presente. Así que no debemos impacientarnos. Ya que, bueno, por otro lado, es inevitable que en algún momento de la vida nos sentamos así en soledad. Y bueno, también está esta soledad creadora. Momentos en que estamos solos. Muchas veces en la soledad las personas se han inspirado a través de los siglos pasados esto. Producir cosas bellas, música, arte, expresiones. Y esa soledad que nos permite encontrarnos a nosotros mismos, conocer y descubrir nuestras potencialidades y desarrollarlas. Bueno, y también allí encontrar esa posibilidad de esa intimidad con Dios, ¿sí? Ese Dios que nos dice que vayamos a nuestro cuarto y oremos allí en soledad, ¿sí? Entonces también es una oportunidad y eso es deseable, ¿sí? Estar solo con Dios, estar solo con mis pensamientos, estar solo con la creatividad, ¿sí? Estar solo también puede ser una bendición entonces. Ahora, que sí debemos evitar, ¿cómo se sale de la soledad? La entrada a la soledad no es instantánea ni mágica, tampoco es la salida, es un proceso, un camino de curación. En primer lugar, debo hacer un reconocimiento de la situación. Uno debe decirse la verdad y aceptar cómo se siente. En segundo lugar, con la ayuda de Dios, directa y a través de las personas capacitadas para ayudarse, debe identificar las causas que intervienen en esta situación. Yo debo analizarme, pedirle a Dios que me ayude y detectar qué es lo que me está pasando. En tercer lugar, desarrollar esa relación sanadora con Dios. ¿Se acuerdan? Conocer todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace por mí. Esa relación donde sentirnos amados y aceptados por Él, valorados. Esto nos va a permitir salir adelante. Debemos también, en cuarto lugar, evaluar la actitud con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Tener una sana relación, opinión de uno mismo, de aceptación de los otros, dependencia e independencia, ¿sí? Y en quinto lugar, hay que reaprender a confiar en los demás, posibilitando una apertura nueva de modos de relación con los semejantes. Habría que responder a este autodiagnóstico. Hagámonos. Estas tareas para la casa son importantes. Si nos sentimos solos,
¿eh? ¿Por cuál de estas tres soledades estamos pasando? Hace una lista de las causas que consideras que son las que corresponden a tu situación y piensa algunas maneras de superar tu sentimiento. Por ejemplo, no esperar demasiado de los demás, dejar tu egoísmo de lado, brindante, aumentar tu autoestima, perdonar a los que te dejaron solo y empezar de nuevo. Tu soledad es el lugar donde se dan cita contigo Dios y los otros. ¿Sí? Que Dios les bendiga.